Bienvenidos bosteros a un nuevo video informativo sobre la actualidad Xeneize. El día de hoy veremos, se filtró el diálogo de Russo con su equipo de trabajo en el cambio de Miguel Merentiel. Escándalo porque Sebastián Villa demanda a Boca por $2 millones. Sorpresa total, Riquelme cambia el consejo de fútbol. Y por ahora el club está fuera de los puestos de clasificación a la Libertadores. Esta y otras noticias en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te mantengas siempre al tanto de todo lo que está pasando en el mundo Boca. El diálogo de Russo con su cuerpo técnico en el polémico cambio de Merentiel. Son días movidos en el club, los resultados no aparecen, el equipo no juega bien y en pleno partido ante Huracán que terminó en derrota, se produjo un incidente que tuvo a Merentiel y Russo como protagonistas. Antes del inicio del segundo tiempo, el delantero uruguayo salió a jugar el complemento, pero la orden del DT había sido que Jiménez entre por Merentiel. Con la bestia en cancha, antes de que el árbitro pite el inicio del segundo tiempo, Russo mantuvo una conversación con Juvenal Rodríguez, su ayudante. La antesala del cambio fue captada por las cámaras de ESPN y allí se pudo ver que no estaba del todo clara la situación. Abre el brazo. Mira. ¿Qué hace con Merentiel? Nada, afuera. Sale. Afuera. Sus asistentes no estaban enterados. Le vino a preguntar. ¿Quién sale? Hace cambio. Sí, dice. El periodista Augusto César reveló que desde el lado del DT sienten que la bestia quiso exponerlo y podría llegar a haber una sanción. El cuerpo técnico considera que Merentiel buscó exponer la situación delante de todos y poder continuar. Hay compañeros que lo miran como diciendo ¿qué haces acá?, comentó la fuente citada en ESPN. El enojo de Merentiel era evidente y lo demostró yéndose corriendo al vestuario, desde donde siguió el segundo tiempo. Luego le pidió disculpas a sus compañeros una vez que terminó el encuentro y fueron hacia allí. Merentiel estaba furioso por haber salido de la cancha y pateó la puerta del vestuario visitante, ocasionando la rotura de uno de los vidrios. Según las informaciones, miembros de la delegación Xeneize se comunicaron en el acto con sus pares de Huracán para pedirle los datos correspondientes para pagar por el daño ocasionado. ¿Qué opinas sobre esta situación? Te lo aquí abajo en los comentarios. Escándalo, Sebastián Villa demanda a Boca por $2 millones. El colombiano demandó a Boca por una cifra millonaria, esto por haber sido apartado del plantel en junio del 2023, después de haber sido declarado culpable por violencia de género contra su expareja Daniela Cortés. En ese momento, el delantero siguió teniendo contrato con Boca, y pese a esto, Villa se marchó para firmar en el PFC Beroe de Bulgaria tras no ser tenido en cuenta, esto siendo todavía jugador de Boca por contrato. En ese entonces, el cuadro de la Ribera inició acciones legales contra el jugador por esta salida que se dio sin ningún tipo de acuerdo, y ahora se reveló que el atacante también inició acciones legales contra el club por lo sucedido aquella vez. El periodista Germán García Groba dio detalles de la demanda y reveló que la denuncia del jugador contra el club se ha llevado a cabo bajo el agravio de despido en forma indirecta por lo sucedido a mediados del 2023. De esta manera, el delantero colombiano reclama una cifra de 236 millones de pesos y $2 millones por haber sido apartado arbitrariamente del plantel en junio de ese año tras conocerse la sentencia penal. A su vez, el periodista dio más detalles de esta situación y agregó que el jugador fue obligado a entrenarse en soledad sin posibilidad de competir, violando su derecho laboral como futbolista, sumado a que Boca le había puesto un tope de dólar en su salario, lo cual se había reducido en plena inflación. Además, Villa confirma su intento de regresar a entrenar con el plantel en ese entonces o salir a préstamo para tener continuidad en su carrera, pero desde el lado del club rechazaron todas estas posibilidades, por lo que se consideró despedido en julio del 2023. Por último, Germán García Groba comentó que el reclamo por parte del jugador incluye indemnización, diferencias salariales y daños. Boca por su parte llevará al delantero a juicio y le reclamará $20 millones. Juan Román Riquelme cambia el consejo de fútbol. La imagen del consejo en Boca no es buena en la actualidad. Desde hace ya tiempo, muchos hinchas están descontentos con la labor de quienes llevan adelante las negociaciones para posibles salidas y fichajes. Ahora el propio Juan Román Riquelme parece haber oído a los fanáticos y tiene pensado tomar una sorpresiva decisión. Y es que hasta el momento todo parecía indicar que el consejo de Boca se iba a mantener. Sin embargo, tras el mal momento futbolístico y la crisis que atraviesa el equipo, Riquelme optó por realizar cambios en ese sector que está integrado por Mauricio Serna, Marcelo Delgado y Raúl Cassini. Esta información llegó a través del periodista Flavio Azaro en el programa Fútbol y Tranzas. Por primera vez, Riquelme tiene la decisión de tomar decisiones internas en lo que respecta al Consejo de Fútbol. Yo creo que en los próximos días va a haber novedades y va a haber gente que integra el Consejo de Fútbol que no va a integrar más el Consejo de Fútbol.
Se extiende la racha negativa. ¿Cuándo fue la última victoria del Xeneize? Actualmente el equipo de la Ribera lleva nada menos que 11 partidos sin ganar y con esto superó la racha de 10 encuentros sin conseguir los 3 puntos que se dieron en 2021 y en 1957. El próximo partido será ante Racing en la Bombonera dentro de 2 semanas y con esto el cuadro azul y oro intentará buscar su primer triunfo después de más de 3 meses. ¿Cuándo fue la última vez que Boca ganó? Para esto tenemos que remontar al 19 de abril de este año. En aquel entonces el equipo que dirigía Fernando Gago se impuso ante Estudiantes en la Bombonera por la 13ª fecha del torneo Apertura con goles de Palacios y Merentiel, y después de eso no volvería a conocer la victoria. Tras este triunfo a Boca le siguió la derrota contra River en el Superclásico y el empate ante Tigre por la última fecha de la fase regular del torneo Apertura. Posteriormente el empate contra Lanús en octavos de final y la eliminación en cuartos ante Independiente en la Bombonera perdiendo por 1-0. Después llegó el Mundial de Clubes con el empate ante Benfica y Ogland más la derrota frente al Bayern Múnich, y por último este arranque en el torneo Clausura con 3 partidos sin triunfos tras las igualdades ante Argentinos y Unión más la reciente derrota frente a Huracán. El posteo motivacional de Paredes. El mediocampista campeón del mundo subió a su cuenta personal de Instagram una foto suya durante el duelo ante el Globo acompañada de una frase alentadora: elijo creer hoy y siempre. Un detalle no menor es que en la imagen el volante lleva la cinta de capitán en su brazo izquierdo, ya que Edinson Cavani había sido reemplazado por Kevin Zenón. En la conferencia de prensa el día de su presentación, el número 5 no escondió su deseo de portar el brazalete en algún momento. Lo cierto es que el ex Juventus y PSG no tuvo una actuación sobresaliente en el duelo ante el Globo. Se lo vio muy retrasado en el campo, por momentos metido entre los dos centrales. A excepción de una gran asistencia a Merentiel, no logró hacerse dueño del circuito de juego de los dirigidos por Russo. Además, perdió varios balones en la salida, algo impropio de un jugador de su categoría. Esta segunda etapa no empezó como hubiese querido. Saltó prematuramente a la cancha ante Unión solo unos días después de su llegada. Ingresó en el complemento ante el Tatengue y fue de los puntos más altos. De hecho, había asistido a Lautaro Di Lolo con un centro desde un tiro de esquina para que el defensor igualara el partido. Luego disputó los 90 minutos en la eliminación ante Atlético Tucumán y en la caída en Parque Patricios, pero no logró destacarse. Boca afuera de los puestos de clasificación a la Libertadores. Con la caída ante el Globo quedó en el 4º puesto de la tabla anual con 35 puntos, misma cantidad que Argentinos Juniors, que se ubica tercero por diferencia de gol. Rosario Central con 40 unidades y River con 38 encabezan las posiciones. Vale la pena recordar que solo los 2 primeros se clasifican directamente al certamen continental y el tercero va a la fase 2 del repechaje. Con los malos resultados que fue acumulando en lo que va del año, a los dirigidos por Miguel Ángel Russo solo le quedan 2 posibilidades de sacar boleto para la próxima copa: ganar el torneo Clausura, en el que sumó 2 puntos de 9 posibles y está 13º en su zona, o la tabla anual mencionada anteriormente. Al final de la temporada puede haber liberación de cupos siempre y cuando sean campeones equipos que estén por encima de Boca en esta tabla, tal como pasó en 2024. Sin embargo, si no empieza a sumar de a 3, sus chances se achicarán cada vez más. Si bien recién se llevan disputadas 3 fechas del campeonato local y aún restan 13 partidos, la pálida imagen que el Xeneize ha dejado en cada una de sus presentaciones en el último tiempo no indica que la situación se vaya a revertir en el corto plazo. El muy bajo rendimiento de la mayoría de sus futbolistas tampoco expone indicios de mejoría. Boca no disputa la fase de grupos del máximo torneo continental desde la edición del 2023 en la que llegó a la final. En el año siguiente jugó la Copa Sudamericana y en este 2025 quedó afuera ante Alianza Lima en la fase previa. Por lo tanto, 3 años consecutivos sin participar de la Libertadores, la cual es la obsesión de todos en Branson 805, sería una desilusión enorme. El extraño caso de Martegani, el jugador que todos los DT citan pero nadie pone. A mediados del 2024, la dirigencia salió al mercado de pases a buscar volantes para reforzar una zona que tenía sus altibajos. Una de estas incorporaciones fue la de Agustín Martegani, quien llegaba a Boca tras un paso por el fútbol italiano. Sin embargo, el ex San Lorenzo nunca pudo asentarse en el equipo y su continuidad fue de más a menos. En esta temporada perdió mucho terreno y si bien se dieron varios cambios en el cuerpo técnico, su situación no se modificó. Tanto en la era de Fernando Gago como en el interinato de Mariano Herrón y este ciclo de Russo, el futbolista de 25 años quedó relegado. Eso sí, todos los entrenadores lo citaron, pero ninguno de ellos le dio rodaje. De los 28 partidos que disputó el Xeneize en este año, solamente jugó 2 y acumuló apenas 91 minutos en cancha con los duelos ante Argentino de Montemaíz y Aldo Civi. En cuanto a los compromisos restantes, fue suplente en 16 ocasiones, pero sin ingresar al campo de juego, y en otros 10 partidos quedó afuera de la lista de convocados. La continuidad de Martegani en el cuadro
cuadro de la Ribera es prácticamente nula, por lo que su salida en un mercado de pases no parecía descabellada, pero la excesiva cláusula de salida, que es de $20 millones, complica su partida del club. Sin embargo, su futuro se podría definir en breve, ya que hay interesados por su ficha. En su momento apareció Cincinnati, pero la oferta formal nunca llegó a las oficinas del Xeneize. Ahora el que se sumó a la lista fue el Al Jazeera. Desde Emiratos Árabes pretendían llevarse al mediocampista con pasado en Salernitana y la dirigencia Xeneize se puso firme. El ofrecimiento que le hicieron al Xeneize fue por un préstamo con cargo más la inclusión de una opción de compra, y desde las autoridades del club dejaron en claro que no tienen intenciones de dejarlo ir mediante una cesión. El recuerdo de Márcico cuando pidió irse por ser suplente. Hoy cobran bien y se quedan. A lo largo de su carrera, el Beto vistió la camiseta de varias instituciones y uno de sus pasos más recordados se dio con la azul y oro. Durante el tramo final de esta etapa en Boca, Márcico dejó de ser el titular para el entrenador y con aquellas decisiones tomadas por el cuerpo técnico de turno pidió por su salida en 1995. En aquellos años se iba a producir el retorno de Diego Armando Maradona y el exferro quedó relegado. En una charla con Boca de Selección recordó todos esos momentos y encontrando algunas similitudes con la actualidad del club, lanzó un dardo para los suplentes del equipo dirigido por Russo, teniendo en cuenta algunos episodios recientes sobre los jugadores que han sumado pocos minutos en estos meses. Márcico soltó: a mí cuando me tocó ser suplente de Maradona pedí irme de Boca. Hoy en día los suplentes de Boca están cómodos porque cobran todos bien. Por eso no se van. Por otro lado, dio su visión sobre las actuaciones de los futbolistas y lanzó una fuerte crítica. Este equipo lo está desmejorando a Paredes. No pueden encontrar 2 o 3 jugadores que hagan una pared por el carril derecho. Si hay que responsabilizar a alguien, es pura y exclusivamente a los jugadores. El chileno Palacios y sobre todo Zenón están muy bajos. Boca no puede tener jugadores así. Paredes va a solucionar todo en la mitad de la cancha, pero hay que buscar gente que lo acompañe, cerró el exjugador Xeneize. La amenaza de la 12 al plantel. Tras la derrota frente a Huracán se extendió una crisis futbolística. En medio de este panorama, las críticas llegaron tanto al cuerpo técnico como a los futbolistas y a la dirigencia. Siguiendo esta línea, quien se proclamó fue Rafael Diceo, líder de la 12, por medio de su cuenta de Instagram. A ver los jugadores si pueden oír. Con la camiseta de Boca es ganar o morir. Luego de una nueva derrota, el clima en la Ribera está más ardiente que nunca. Otro de los que no se quedó callado en las redes sociales ante este presente fue Pablo Migliore. Mediante una story en su cuenta personal de Instagram, el exfutbolista que vistió el buzo azul y oro entre 2006 y 2008 se expresó directamente en contra del presidente del club. Aunque nunca lo vayas a entender, Boca es más grande que vos, que tu hermano y que todos los obsecuentes que te hacen creer lo contrario. Una de las tantas banderas espontáneas del último tiempo dice: Boca es grande por su gente. La mandaste a hacer vos, la pagamos todos. Por favor, léela hasta entenderla, agregó el ex guardameta en referencia al telón que suele aparecer en cada presentación del equipo como local en la Bombonera. Momento de los saludos. Y en el video de hoy quiero mandar nuevamente otro saludo para Anti River, que nos había dejado este mensaje. Y si tú también quieres un saludo, déjalo aquí abajo en los comentarios y te lo envío en el próximo video. Y bueno gente, eso fue todo. Si te gustó dale me gusta, suscríbete al canal si eres austero y ya nos vemos el día de mañana.